Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias del espectáculo turco. Estamos emocionadísimos de tenerlos aquí. Si son nuevos por aquí, les damos la bienvenida y los invitamos a suscribirse para no perderse ni un solo chisme jugoso, análisis profundo y toda la información que necesitan para estar al día con sus estrellas turcas favoritas. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo. Hoy tenemos un tema que sabemos que les va a encantar, porque involucra a dos de las figuras más queridas y comentadas de la farándula turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense para un viaje lleno de romance, especulaciones y, sobre todo, mucha tinta, porque hoy vamos a hablar de un libro que, según los rumores, Kerem Bürsin habría dedicado a Hande Erçel. Así es, como lo oyen. Un amor de novela, literalmente. Agárrense fuerte porque esto se pone bueno. Desde que saltaron a la fama juntos en la exitosísima serie Sen Kalkapm, Kerem Bürsin y Hande Erçel capturaron la atención del mundo entero. Su química en pantalla era innegable y, como suele suceder, esa chispa pronto se trasladó fuera del set. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, los reyes del romance, un cuento de hadas moderno que se desarrollaba ante nuestros ojos. Cada foto, cada aparición pública, cada interacción en redes sociales era analizada al milímetro, buscando pistas sobre su amor. Y vaya que nos dieron pistas. Momentos de ternura, miradas cómplices, viajes juntos, todo apuntaba a un amor profundo y sincero. La prensa rosa, tanto turca como internacional, no dejaba de cubrir cada detalle de su relación, convirtiéndolos en un fenómeno global. La naturalidad con la que se mostraban juntos, lejos de los focos, alimentaba aún más la fantasía de un amor genuino y duradero. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre dura para siempre. Su relación llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto y llenos de preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? Las especulaciones no tardaron en surgir, desde incompatibilidades en sus agendas hasta presiones externas. Se hablaba de agendas sobrecargadas que dificultaban mantener la relación, de diferencias en sus proyectos de vida a futuro y hasta de la intromisión de representantes y agencias que buscaban controlar su imagen pública. Lo cierto es que a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto mutuo parecían persistir. Ambos se mantuvieron relativamente discretos sobre los detalles de su separación, lo que alimentó aún más el misterio y las teorías entre sus seguidores. Y es aquí donde entra en juego nuestro libro misterioso. Hace algún tiempo Kerem Bürsin, conocido no solo por su talento actoral sino también por su pasión por la escritura, anunció que estaba trabajando en un proyecto literario. La noticia emocionó a sus fans, quienes esperaban con ansias conocer esta nueva faceta del actor. Kerem siempre ha sido un hombre de múltiples talentos, con una gran inquietud intelectual y una pasión por la narrativa. La idea de que finalmente se aventurara en el mundo de la literatura era algo que muchos esperaban desde hace tiempo. Pero lo que nadie imaginaba era que este libro podría estar dedicado a alguien en especial, y ese alguien, según los rumores más recientes, sería nada más y nada menos que Hande Erçel. ¿De dónde surge esta teoría? Bueno, como buenos detectives de la farándula, hemos estado investigando a fondo. Primero está la coincidencia de tiempos. Se sabe que Kerem comenzó a escribir el libro durante o poco después de su relación con Hande. Esto, por supuesto, no es prueba de nada, pero sí es un dato a tener en cuenta. Recordemos que el proceso creativo de un libro puede ser largo y arduo, y que la inspiración a menudo surge de las experiencias personales del autor. El hecho de que Kerem comenzara a escribir su libro durante una etapa tan significativa de su vida como lo fue su relación con Hande, es, como mínimo, una coincidencia interesante. Segundo están las pistas sutiles que el propio Kerem ha dejado caer en entrevistas y redes sociales. En varias ocasiones, ha hablado sobre la inspiración que encuentra en las experiencias de la vida, especialmente en las relaciones personales. Ha mencionado que el libro es una historia de amor, pero no una historia de amor convencional, sino una historia con matices, con altibajos, con momentos de felicidad y de dolor. Una historia que refleja la complejidad de las relaciones humanas. Kerem ha descrito su libro como una exploración de las complejidades del amor, la pérdida y la redención, lo que ha llevado a muchos a creer que está basado en su propia experiencia con Hande. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Algunos fans han notado similitudes entre ciertos pasajes del libro, que Kerem ha compartido en extractos y momentos específicos de su relación con Hande.
Pequeños detalles, anécdotas, frases que parecen hacer referencia a experiencias compartidas. Por supuesto, esto podría ser pura coincidencia, una simple proyección de los fans. Pero la insistencia y la cantidad de estas supuestas referencias han hecho que muchos empiecen a creer que hay algo más detrás de todo esto. Por ejemplo, algunos fans han señalado que una descripción de un viaje en barco que Kerem compartió en sus redes sociales como parte de un extracto del libro, se asemeja mucho a un viaje que él y Andy hicieron juntos durante sus vacaciones. Otro ejemplo es una frase que Kerem utilizó para describir a uno de los personajes del libro, que muchos creen que se asemeja a la personalidad de Andy. Además, no podemos ignorar el título del libro, que aunque aún no ha sido revelado oficialmente, se rumorea que contiene una frase que evoca recuerdos de su romance con Andy. Los fans más perspicaces han estado buscando conexiones entre las palabras clave que Kerem ha utilizado para describir el libro y momentos clave de su relación con Andy. Y algunos creen haber encontrado la aguja en el pajar. Se ha especulado con una serie de posibles títulos, todos ellos con una connotación romántica y nostálgica, que han encendido aún más la imaginación de los fans. Ahora bien, seamos honestos, todo esto son especulaciones. Hasta que el libro no sea publicado y podamos leerlo por nosotros mismos, no podremos confirmar si realmente está dedicado a Ander Zel o no. Pero la posibilidad de que así sea es lo que ha generado tanta expectación y ha despertado la curiosidad de todos. La industria editorial turca está en vilo, esperando el lanzamiento del libro de Kerem Bürsin, conscientes del impacto mediático que tendrá si se confirma la teoría de la dedicatoria a Ander Zel. ¿Por qué Kerem Bürsin decidiría dedicar un libro a su exnovia? Podría haber muchas razones. Quizás el libro sea una forma de expresar sentimientos que no pudo expresar en su momento. Tal vez sea una manera de recordar los buenos momentos que vivieron juntos. O quizás sea simplemente una forma de explorar el impacto que Andy tuvo en su vida. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la idea de que Kerem haya plasmado su amor en un libro es algo sumamente romántico y conmovedor. Podría ser una forma de catarsis, una manera de sanar viejas heridas y seguir adelante con su vida. O tal vez simplemente una forma de honrar un amor que, aunque no duró para siempre, fue significativo y transformador. Es importante recordar que Ander Zel también ha seguido adelante con su vida. Actualmente se encuentra en una relación con Hakan Sabank, un empresario turco. Parecen muy felices juntos y se les ha visto en numerosas ocasiones disfrutando de su romance. Andy ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de superar los obstáculos y seguir adelante con su vida. Su relación con Hakan Sabank parece ser sólida y estable, y Andy se muestra radiante y feliz en su compañía. Pero la historia de Kerem y Andy sigue fascinando al público. Su romance fue un cuento de hadas moderno que nos hizo creer en el amor verdadero. Y la idea de que ese amor haya quedado plasmado en un libro es algo que sigue alimentando nuestra imaginación. La nostalgia por su romance sigue viva en muchos de sus fans, quienes aún sueñan con una posible reconciliación. Imaginemos por un momento que el libro realmente está dedicado a Andy. ¿Qué tipo de historia nos contaría Kerem? ¿Sería una historia de amor épica, llena de pasión y drama? ¿O sería una historia más íntima y personal, que explore los miedos, las inseguridades y los desafíos de una relación? ¿Revelaría detalles desconocidos sobre su romance? ¿Confesaría errores que cometió? ¿Expresaría arrepentimiento? ¿Compartiría anécdotas divertidas y entrañables? ¿Describiría la magia que sintieron cuando se conocieron? Las posibilidades son infinitas. Pero lo que es seguro es que si el libro está dedicado a Andy, sería un testimonio del amor que sintieron el uno por el otro. Un amor que, aunque no duró para siempre, dejó una huella imborrable en sus vidas. Sería un legado de su romance, una forma de inmortalizar su historia de amor en las páginas de un libro. Ahora hablemos un poco sobre el impacto que este rumor ha tenido en las redes sociales. Como era de esperar, la noticia ha causado un revuelo tremendo. Los fans de Kerem y Andy han inundado las redes con comentarios, teorías y especulaciones. Algunos están convencidos de que el libro es una declaración de amor encubierta, una forma de Kerem de reconquistar a Andy. Otros creen que es simplemente una forma de recordar los buenos momentos que vivieron juntos y cerrar ese capítulo de sus vidas. Los hashtags relacionados con Kerem y Andy se han convertido en trending topics a nivel mundial, y los foros de fans están llenos de debates y discusiones sobre el tema. Incluso ha habido debates acalorados sobre si Andy debería o no leer el libro.
Algunos creen que sería una falta de respeto hacia su actual pareja, Hakan Saban. Otros piensan que Ande tiene derecho a saber lo que Kerem siente por ella y que leer el libro podría ayudarla a entender mejor su relación. La opinión está dividida entre los fans. Algunos consideran que sería imprudente e irrespetuoso para la relación actual de Ande, mientras que otros creen que ella merece saber la verdad sobre los sentimientos de Kerem. Lo cierto es que independientemente de lo que piense cada uno, la historia de Kerem y Ande sigue generando pasión y controversia. Su romance fue un fenómeno mediático que capturó la atención del mundo entero. Y la idea de que ese romance haya quedado inmortalizado en un libro es algo que sigue alimentando nuestra curiosidad. Es una prueba de la fuerza del amor y de cómo las historias de amor pueden resonar en el corazón de las personas. Así que, ¿qué podemos esperar de todo esto? Solo el tiempo lo dirá. Tendremos que esperar a que el libro sea publicado para saber si realmente está dedicado a Ande Erçel. Pero mientras tanto podemos seguir especulando, soñando y disfrutando de esta historia de amor de novela, literalmente. La expectación es máxima y la incertidumbre es palpable. Mientras tanto mantendremos nuestros ojos bien abiertos y nuestros oídos atentos para cualquier novedad que surja sobre este tema. Y por supuesto los mantendremos informados de todo lo que suceda. No dejaremos pasar ni un solo detalle y les traeremos la última información sobre este culebrón turco. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Recapitulando, hoy hablamos sobre el rumor de que Kerem Bürsin habría dedicado un libro a Hande Erçel, su exnovia y CEO estrella en Senkalkam. Analizamos las posibles razones detrás de esta dedicatoria, las pistas que Kerem ha dejado caer en entrevistas y redes sociales, y el impacto que esta noticia ha tenido en las redes sociales. Recordemos que todo esto son especulaciones hasta que el libro sea publicado. Queremos agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Esperamos que les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del espectáculo turco. No olviden dejarnos sus comentarios abajo, queremos saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que Kerem realmente le dedicó el libro a Hande? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Los leemos. Sus opiniones son importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que les guste. Y antes de despedirnos queremos recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme jugoso, análisis profundo y toda la información que necesitan para estar al día con sus estrellas turcas favoritas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.